En una entrevista hablaba un paciente que llega sufriendo, le aplica esa dosis de morfina subcutánea y cambia la cara, cómo se lo agradece, cómo duerme ese paciente. Claro, cuando la gente dice, es que con ese dolor yo prefiero la eutanasia. Y yo también probablemente. Pero es que hay otras cosas que se pueden hacer que no sea la eutanasia. Porque es verdad que hay gente que nos pide la eutanasia cuando llegan a la unidad y nos piden una inyección para acabar con su vida. Oiga, ve, pues que llevo 11 noches sin dormir con un dolor extenuante que me tiene un perro metido en el estómago. A lo mejor tiene un cáncer doloroso en el abdomen. Le preguntas qué está tomando para su dolor y te dice que está tomando un paracetamol lunes, miércoles y viernes de los años bisiestos. Oiga, así yo también querría que acabaran conmigo, probablemente. Pero basta aplicarles el primer bolito en la misma consulta. Viene la enfermera con una agujita subcutánea y le ponemos sus 5 miligramitos de cloruro mórfico subcutáneo y a los 20 minutos o a los 15 minutos esa persona se queda dormida porque lleva 14 noches sin dormir porque tenía un dolor intenso. De repente le quita a usted el dolor y se queda dormido para recuperar el tiempo perdido. Y desde ese momento que usted le aplica sistemáticamente la morfina, deja de pedir que acaben con él. Porque el que pide morir está pidiendo entre líneas cosa muy distinta. Que le quiten el dolor, que la acompañen, que no le dejen solo, que no le consideren muerto antes de morir, que se preocupen de sus familiares que lo están también pasando muy mal. Eso es lo que nos está pidiendo el enfermo. Y de momento que le aportamos, que le damos todo eso que él está necesitando y reclamando entre líneas, el enfermo deja de pedir la eutanasia, porque nadie se quiere morir. Quien quiere morirse es porque está viviendo una vida que para él no merece la pena ser vivida. Y está en nuestras manos que no haya ninguna vida que no sea digna de ser vivida, haciendo todo lo que está a nuestro alcance, que es mucho, que es mucho. Cualquier médico o sea, un médico que se dedica a esto, pues lo ve. Pero, por ejemplo, para esta ley, entonces, ¿se ha preguntado a los médicos qué opinan sobre esto? A las sociedades, ¿se le ha preguntado a los colegios de médicos qué opinan sobre esto? Bueno, este es otro de los aspectos por los que esta ley es inoportuna y es mala. Y es mala. Yo decía, una de las cosas es que al solicitante a la eutanasia hay que exponerle bien los recursos que tiene disponibles de cuidados paliativos y tal y cual, para que pueda decidir. Oiga, que la mitad de los españoles no tienen acceso a cuidados paliativos, no van a poder decidir. Pero hay otros aspectos de la ley, como ese que usted me dice, es que no han consultado. No han consultado ni a las organizaciones profesionales, ni a las asociaciones científicas, ni a las asociaciones de vecinos, ni a las asociaciones de enfermos. Lo han cocido en el Parlamento, lo han aprobado sobre la marcha y punto pelota. Yo, un día, un amigo me dijo que me había visto, hurgando por internet, me había visto en una lista de 10 o 12 comparecientes en la Comisión de Justicia del Senado con relación a la ley de la eutanasia. A mí nadie me lo había dicho, pero me metí por la página web del Senado y efectivamente, ahí estaba yo como compareciente ante la Comisión de Justicia del Senado que discutía la ley de la eutanasia. Y no fui llamado. Y ni nadie me preguntó para ponerme, ni nadie me preguntó para ir, ni nadie me preguntó para quitarme. Ni a mí, ni a ninguno del resto de los comparecientes que en su página web del Senado figuraba. Por lo tanto, no han consultado, lo han hecho deprisa y corriendo. Y tienen cosas muy extrañas esa ley, como por ejemplo, que el médico que atiende al paciente que le aplica la eutanasia, en el certificado de defunción ha de señalar que la muerte se ha producido por muerte natural. Pero ¿cómo puede usted decir que ha sido una muerte natural?
Eso es Esa es una falso. muerte violenta. Esa es una muerte violenta. Y el médico no puede falsificar un documento público, como es un certificado de defunción, diciendo que se ha muerto de una cosa de la que no se ha muerto. Y eso está muy penado. Claro, no lo penarán porque si, como la ley lo recoge, dirán que ha cumplido la ley y se acabó. Pero a mí me parece una trastada, porque además es que no hay posibilidad de luego saber fehacientemente a cuántos enfermos se les ha aplicado y a cuántos no, porque no se podrá examinar los certificados de defunción porque van a poner como causa de muerte muerte natural, cuando de ninguna de las maneras ha sido una muerte natural. Pero es que es falso, es una cosa que es mentira, ¿no? Claro, pues lo han hecho porque dicen que es la única manera de que a la familia de ese enfermo no tenga problemas con los seguros, con las herencias, con no sé qué y con no sé cuánto. Pero oiga, debería de haber alguna otra forma de resolver ese problema que no sea mentir directamente en el certificado de defunción y declarar como natural una muerte que es extraordinariamente violenta. Al final el médico es actor, parte, y porque puede decir sobre la incapacidad, puede adelantar los plazos en función de las circunstancias del enfermo. ¿Cómo deja eso a la relación entre el médico-paciente, que es, ¿no?, como lo más sagrado que se rige en nuestra profesión, ¿no? Que también se va a ver afectada la relación médico-enfermo, porque cuando un enfermo vaya a un médico que sabe que aplica la eutanasia o vaya a una clínica donde sabe que se aplica la eutanasia, si es un enfermo grave, grande, con grandes enfermedades, discapacidades y muy mayor, pues puede tener ciertas reticencias a ser atendido por un médico de estas características o un centro donde se lleven a cabo estas actividades, ¿no? Y luego, evidentemente, por eso la relación médico-enfermo se puede ver deteriorada. Yo creo que es la crisis más grave en la milenaria historia de la medicina, porque por primera vez en la historia el médico va a empezar a ser gestor de la muerte de su enfermo. Y eso yo creo que va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias que van a repercutir en la sagrada relación médico-paciente, que es fundamental en los cuidados médicos a los pacientes. Eso le da un papel peligroso, ¿no? Da un papel peligroso, un poder peligroso al médico, ¿no? Como que... Bueno, han establecido, la ley establece, lógicamente, ciertos controles para garantizar en la medida de lo posible que eso se lleve de acuerdo a la ley. Pero sí es verdad que como profesional el médico va a acometer una función nueva. Desde Hipócrates es algo nuevo, ser gestor de la muerte de tu enfermo. Eso yo creo que va a repercutir puede repercutir, por lo menos existe esa posibilidad en la relación médico-enfermo, que tiene que ser sagrada y basada en la más absoluta confianza del enfermo en su médico. Puede romper la confianza perfectamente. Y es un riesgo, vaya. Sí. No quiero decir que vaya a suceder, pero que es un riesgo y que es normal que exista ese riesgo. No sé si no podía comentar algo más o... Bueno, otro asunto a tener en cuenta es que España es el único país europeo que no tiene una especialidad de cuidados paliativos, ni un área de capacitación de cuidados paliativos, ni ningún diploma que garantice que el médico que atiende al enfermo sea un médico que está debidamente formado en cuidados paliativos. El único país de Europa. Lo cual es otra deficiencia y que llevamos lustros peleando para que, si no una especialidad, sí sea un área de capacitación específica. De manera que cuando se ponga en marcha un servicio de cuidados paliativos, el gerente del hospital sepa bien a quién tiene que llamar para que se ocupe de ello. Y es aquel que tenga su diploma que le declare apto para atender a este tipo de enfermos. Y esto no lo tenemos como único país de Europa. Otro dudoso privilegio que tenemos a este respecto en Europa.
La verdad es que, bueno, por mi poca experiencia, no hay cosa que haga más daño a, bueno, a una familia o que haber tenido un familiar enfermo en últimos días y que no haya tenido unos buenos cuidados paliativos o no haya tenido, que se haya muerto con dolor, que el médico muchas veces que no haya sido capaz de ayudarle en esos momentos. Eso deja marcada a la familia y en cuanto a opinión, es terrible y eso se ve. No es solamente que deje marcada a la familia, sino que le va a dificultar mucho la elaboración del duelo. Porque el duelo cambia mucho cuando lo hace una familia cuyo ser querido ha muerto en paz, serenamente, sin dolor, rodeada de su gente y demás, aquel otro enfermo que se ha muerto chillando de dolor. La imagen de tu padre chillando de dolor sus últimas 2 horas de vida, eso va a perseguir a los familiares, a los hijos y a la esposa durante toda su vida. Y van a tener serias dificultades en elaborar el duelo. Hay otros factores que complican la elaboración del duelo, y lo estamos viendo en la epidemia, en la pandemia del coronavirus. El hecho de no poder despedirte, de no poder ver a tu ser querido los últimos días, de no poder ver ni siquiera su cuerpo fallecido y no poder tener las liturgias y los ritos y rituales de despedida, de no poder asistir a las honras fúnebres, bueno, directamente se prohíben las honras fúnebres o se hacen clandestinas, con un familiar nada más, no poder ir al cementerio, esa soledad que se ve en las fotos que hemos visto en los cementerios. Todo eso va a dificultar la elaboración del duelo de los seres queridos de las personas muertas en esta pandemia. De hecho, la primera pandemia ha sido sanitaria, la segunda ya lo estamos viendo es económica y ya empieza a aparecer la tercera, que es la psicológica, Sí. que es silenciosa, claro. Los números de muertos, las mascarillas, todo esto se sabe, se mide, se publica. La disminución del Producto Interior Bruto de no sé qué y no sé cuántos también está estudiado. Ahora, la pandemia psicológica es silenciosa, es clandestina, no se habla, no hay estadísticas. Hay psicólogos que hablan o psiquiatras que de vez en cuando opinan de la cantidad de personas que están atendiendo porque no están siendo capaces de elaborar su duelo. ¿Cómo han aumentado el consumo de psicofármacos en más del 40% en algunos productos farmacéuticos, ¿no? Es decir, que ahora hay un problema importante que muchas veces tiene que ver con el tipo de muerte que se ha producido por la pandemia, obligados por el aislamiento, por la protección, etcétera, pero que ha tenido un impacto psicológico gravísimo en los seres queridos, eso sin duda. Pues esto, muchísimas gracias. Pues ha sido para mí un placer colaborar y poner una vez más mi granito de arena para promocionar y difundir los cuidados paliativos que tan necesarios son. Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes y encantado de colaborar.